¿Qué tal? En este video vamos a aprender a trabajar con una biblioteca muy útil que se llama Lubridate. Esta biblioteca nos va a servir para trabajar con fechas. Prácticamente todo lo que tenga que ver con fechas en R lo podemos hacer con esta biblioteca llamada Lubridate. Si por ejemplo nosotros queremos sacar el número de días que hay entre dos fechas, podemos utilizar esta biblioteca. O si por ejemplo nosotros queremos agregar una columna de tipo fecha a un data frame, podemos usar Lubridate, entre muchas cosas más que podemos hacer con esta biblioteca. Pero bueno, vamos a empezar a programar. Primero vamos a instalar la biblioteca Lubridate con un install.package y dentro de las comillas vamos a poner Lubridate en minúscula. Lubridate. Listo. Le damos Enter para que se instale la biblioteca. Una vez que se instala, vamos a importarla en nuestro script. Entonces vamos a escribir aquí arriba library y dentro del paréntesis vamos a poner Lubridate. Listo. Le damos Control y Enter y ya con eso queda importada nuestra biblioteca. También vamos a importar la biblioteca Tidyverse. Si no la tienen instalada, nada más hagamos lo mismo que con Lubridate para que se instale. Ahora vamos a ver una función que se llama as-datetime. Si dentro de los paréntesis ponemos un número, por ejemplo, 3600 y le damos control y enter, vemos que el resultado es 1970, mes 1, día 1 y ha transcurrido una hora. ¿Esto por qué sucede? Esto sucede porque yo aquí en la función le pasé el número de segundos que han transcurrido desde el 1 de enero de 1970 y como son 3600 segundos, esto corresponde a una hora y por lo tanto le sumamos una hora al 1 de enero de 1970 con 0 horas, 0 minutos y 0 segundos. Por eso ahora hay una hora. Y ustedes se preguntarán por qué 1 de enero de 1970. Pues básicamente esto es bastante arbitrario. Esto es una convención de los programadores porque cuenta la historia que el 1 de enero de 1970 es la primera fecha que empezó a contabilizar la primera computadora con sistema operativo Unix. Podrá haber varias versiones de esta historia, pero lo que sí es un hecho es que esta fecha es bastante arbitraria. Si ahora, por ejemplo, en vez de ponerle 3600 le pongo, por ejemplo, 100,000, le damos control y enter, entonces tenemos que, pues, ha transcurrido un día y 3 horas desde el 1 de enero de 1970, porque son 100,000 segundos, que corresponde a un día y 3 horas, 46 minutos y 40 segundos. Ahora tenemos la función llamada as-date. Abrimos paréntesis y dentro del paréntesis vamos a poner un número. Por ejemplo, vamos a poner un 10. Le damos control y enter. Pues básicamente lo que hizo la función es sumarle 10 días al 1 de enero de 1970. A diferencia de la función anterior que toma este valor como número de segundos, esta función lo toma como número de días. Ahora vamos a declarar dos variables, date 1 y le vamos a asignar un texto, un string, que sea 2018-07-16. Le voy a dar control y enter y declaro date 2, le asigno la fecha 2020-09-12. Le doy control y enter. Si yo quisiera saber el número de días entre estas dos fechas, yo tendría que hacer un date 1 menos, mejor date 2 menos date 1. Si yo le doy control y enter, esto me va a arrojar un error
que me dice que, pues, no puede restar 2 cadenas de texto. Me dice que no son valores numéricos o no son valores que se puedan restar. Y si yo copio y pego esto por acá abajo y envuelvo los strings en la función llamada as-date que usamos aquí arriba, y también este lo voy a envolver en un as-date y los voy a asignar. Y si yo hago otra vez un date2 menos date1 y le doy control y enter, entonces ahora sí me dice que hay una diferencia de 789 días entre ambas fechas. Y bueno, esto sucede porque pues esto ya es un tipo de dato de fecha. Si hacemos un class de date1, por ejemplo, dice que el tipo de dato es fecha. Por otro lado, si nosotros asignamos otra vez date1 como una cadena de texto, un string, y le sacamos el tipo de dato de date1, le doy control y enter, esto me indica que es un carácter. Entonces, bueno, yo aquí abajo lo transformé a fecha y por lo tanto R ya lo reconoce como tal y puedo hacer una resta de fechas para saber el número de días que hay entre ambas. También hay otra función bastante útil que se llama year y le pasamos la fecha, por ejemplo, date1, le doy control y enter y me extrae el año de la fecha date1. Si yo hago un month de date1, me extrae el mes, que es el mes 7. Y si yo hago un day de date1, me extrae el día, que es el día 16. También hay una función que se llama semester, así, y le pasamos una fecha, por ejemplo, date1. Si le doy control y enter, me arroja un número 2. Esto porque está diciéndome que el mes 7 es la segunda parte del año 2018. Y si nosotros le pasamos un argumento que se llama with-year y le ponemos true, le damos control y enter y también me da el año con un punto y después el número de semestre del año. También está la función que se llama quarter, así, y si le pasamos date1 y le damos control y enter, nos dice que estamos en el quarter 3. Eso porque esta función nos divide el año en 4 partes y nos dice en qué parte del año está nuestra fecha. Por ejemplo, la primera parte del año sería de enero a marzo, la segunda sería de abril a junio, la tercera sería de julio a septiembre y la cuarta parte del año sería de octubre a diciembre. Y como la fecha es mes 7, que es julio, por lo tanto me dice que estamos en la tercera parte del año. También hay otra función que se llama wday y si le pasamos date1 y le damos control y enter, nos da el número 2. Esto porque el número 2 representa al día lunes. El número 1 sería domingo. Si ustedes revisan en el calendario qué día de la semana es esta fecha, seguramente es lunes. Y si nosotros ponemos el argumento que se llama label igual a true, le damos control y enter, ahora sí nos dice que el día de la semana es lunes. Vemos que el conteo empieza en domingo, después lunes, el domingo sería el día 1, el lunes es el día 2 y así hasta el sábado, que sería el día 7. Ahora, si nosotros quisiéramos saber qué día es hoy, vamos a poner la función today y le damos control y enter. Aquí dice que la fecha es 8 de diciembre del 2021, que corresponde a la fecha de grabación de este video. Pero nosotros podemos especificarle la zona horaria.
Por ejemplo, nosotros estamos en la zona horaria llamada América, diagonal, México, guión bajo, City. Y de hecho, América es con la primera mayúscula y las demás minúscula. América. Si le doy control y enter, pues el resultado va a ser el mismo. Pero ahora sí le especifiqué la zona horaria. Y si nosotros queremos saber el momento exacto, es decir, la hora exacta de este momento, vamos a aplicar la función now. Le damos, abrimos paréntesis y le damos control y enter. Vemos que la única diferencia con la función anterior es que ahora sí nos dio la hora, los minutos y los segundos de, pues, el momento en el que corría esta función. También nosotros le podemos pasar la zona horaria para que sea mucho más preciso. Pero bueno, prácticamente pues es el mismo resultado. Y bueno, esta zona horaria yo no me la inventé. Esta zona horaria yo la busqué en una lista que me da la función llamada All Zone Names. Si yo le doy control y enter, me aparece una lista bastante larga de 593 zonas horarias que hay alrededor del mundo. Y pues si yo no quiero estar buscando una por una, yo puedo envolver esta función en otra función que se llama grep, así. Y como primer argumento le voy a pasar la palabra que yo quiero que busque. Por ejemplo, la palabra México. Y como segundo argumento le voy a pasar esta lista. Y como tercer argumento le voy a pasar el value igual a true. Así. Si yo le doy control y enter, entonces en esta larga lista de zonas horarias me va a buscar todas las zonas horarias que contengan la palabra México. Aquí están. Tenemos estas distintas zonas horarias en México. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, Canadá, Canadá, y le doy control y enter, me aparecen las distintas zonas horarias que hay en Canadá. Entonces, de esta forma vamos a poder buscar cualquier zona horaria en el mundo por medio de una palabra. Por último, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a utilizar un dataset que se llama Air Quality. Aquí está. Este dataset viene junto con R, así que no hay necesidad de instalarlo ni de importarlo. Y básicamente este dataset contiene la información de la calidad del aire por fecha. Aquí está el mes y el día. Y también contiene la temperatura en grados Fahrenheit que se obtuvo ese día. Lo primero que vamos a hacer es crear una nueva columna que contenga la fecha, porque si nos damos cuenta, aquí solo está el mes y el día, pero pues no tenemos una columna de fecha, por lo tanto la vamos a hacer. Vamos a crear el data frame air quality-2, le asignamos air quality, aquí está, y le aplicamos la función mutate, porque mutate sirve para agregar una nueva columna y vamos a crear la columna fecha que sea igual a un paste de, por ejemplo, day, coma, month, coma, y vamos a suponer que es el año, por ejemplo, 2021, es el año actual. Y vamos a separar esos, esos textos, estos valores por un guión medio, así. Si le damos control y enter y revisamos qué hay en este data frame, vemos que se agregó una columna que contiene la fecha. Pero si nosotros vemos el tipo de dato por columna con la función glimpse, aquí está, de air quality, y le damos control y enter, podemos observar que la columna de hecho es air quality-2, la que debo de revisar. Podemos observar que la columna fecha es de tipo carácter, lo cual no está bien. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos filtrar por intervalo de fechas, entonces R no va a poder hacerlo.
y lo podemos corroborar con un ejemplo. Vamos a escribir air quality -2 y le aplicamos la función filter. Y vamos a poner dentro del filter fecha mayor o igual a 2021-06-30, por ejemplo. Si le damos control y enter y revisamos las fechas 2021-6-30, pues también vemos que hay pues fechas anteriores al filtro que yo agregué. Por ejemplo, el mes 5 o sí, el mes 5. Por lo tanto, pues no está funcionando nuestro filtro y tiene sentido porque pues esto es un texto, es decir, la columna fecha no es como tal una fecha, sino es de tipo texto. Incluso si nosotros queremos ordenar por esa columna con la función arrange, aquí está, y ponemos fecha y le damos control y enter. En teoría debió haber ordenado este dataset por fecha, pero si lo revisamos vemos que aquí está el mes 5, mes 6, mes 7, mes 8, mes 9 y otra vez empieza el mes 5. Por lo tanto no está funcionando. Así que lo que debemos de hacer es transformar esa columna a tipo de dato fecha. Y lo podemos hacer de la siguiente forma. Vamos a escribir air quality 2, aquí está, y le vamos a asignar air quality 2, y le vamos a aplicar la función transform para cambiar el tipo de dato de la columna fecha, y vamos a escribir fecha igual a día, mes, año, así se llama esta función DMY, y le vamos a pasar fecha. Si nosotros hacemos esto y de nuevo corremos esta función de aquí para ver el tipo de dato por columna, vamos a observar que la columna llamada fecha ahora sí es de tipo fecha. Y eso lo hicimos con esta función que está aquí. Y utilicé esta función que está aquí que se llama DMY en vez de utilizar as-date. Y eso lo hice porque el orden de mi fecha que está en el data frame es día, mes y después año. Si el orden hubiera sido año, mes, día, entonces esta función estaba mucho más sencilla de utilizar. Pero como el orden fue día, mes y año, entonces pues esta función es especial para transformar fechas con este formato y por lo tanto fue muy sencillo. Y bueno, con esto concluimos el tema del Ubridate. La verdad es que esta biblioteca es mucho más extensa de lo que vimos en este video, pero vimos lo más importante. En la descripción del video dejaré más documentación acerca del Ubridate. Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios. Si les gustó el video, suscríbanse al canal y activen la campana. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.